Bueno, gracias y paz a ustedes esta mañana. Bueno, otra vez, gracias y paz. Gracias y paz a ustedes en el conocimiento de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Espero que cada uno de ustedes hayan disfrutado el 4 de julio con familia y amigos. El Día de Independencia es un recordatorio de bondad y la gracia de Dios, ¿o no? Que vivimos en una gran nación que fue fundada sobre la libertad religiosa, una libertad que en general todavía experimentamos hoy en día. Una libertad, sin embargo, que se ha visto amenazada una y otra vez. Y por eso estoy tan agradecido por los soldados que han servido fielmente a nuestro país y que nos han bendecido a cada uno de nosotros a través de sus muchos sacrificios. Pero a menudo, sin embargo, los ataques más devastadores no son externos, sino internos. Y el 27 de junio de 2024 se hizo evidente que quizá la mayor amenaza actual de nuestra nación no sea Rusia o China o Corea del Norte, sino dentro de nuestras propias fronteras. Ya sea que el debate presidencial haya percibido horrible, fue muy claro que hay desunión entre los líderes de nuestra nación. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos advierte que también habría amenazas externas e internas para la iglesia. Y en nuestro texto esta mañana es una continuación de la línea de pensamiento que comenzó en Filipenses 1:27, donde Pablo nos exhorta, escucha esto, a comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Compórtense, dejen que su manera, como se comportan, sea digna de el Evangelio de Cristo Jesús. Y lo que queda de este texto habla de dos desafíos principales en la vida del Evangelio. El primero es el conflicto externo. Y sabemos que la persecución y el sufrimiento por la causa de Jesucristo fue una realidad para la vida de Pablo, para los filipenses, para el pueblo de Dios a lo largo de la historia y para muchos en todo el mundo, incluso el día de hoy. Sabemos que esto va a venir, pero para combatir estos conflictos, el apóstol nos llama a permanecer firmes en solo un espíritu, con una mente, esforzándonos juntos por la fe del Evangelio. El peligro principal que amenazaba a la iglesia de Filipenses era el de la desunión, y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Indudablemente nuestro enemigo, el diablo, intentará derrocar a la iglesia desde afuera, socavando la iglesia desde adentro. Por ejemplo, Sinclair Ferguson lo dijo muy bien: el Evangelio es un mensaje de reconciliación y paz con Dios. ¿Cómo convencer a los no cristianos de que cristianos nos reconcilia con Dios si no estamos reconciliados los unos con los otros primero? Amigos, el Señor está más preocupado por la salud de la iglesia local que por el tamaño de ella misma, y la falta de unidad es una enfermedad en muchas iglesias el día de hoy. Ahora, la iglesia en Filipo era una iglesia saludable, era una iglesia fuerte. En el primer capítulo, Pablo habla a esta iglesia en términos muy amorosos, muy gentiles. En el verso 3 al 7 dice: estoy convencido precisamente de esto, que en el comienzo que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, el justo que sostiene esto. Porque estoy confiado que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero él continúa: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Por tanto, en mis prisiones como en las defensas, yo los llevo en mi corazón. La iglesia de Filipo era una iglesia sana. Pablo los ama, ellos oran, son obedientes y sirven a Cristo
Y sin embargo, a pesar de todo esto, había una amenaza interna para esta congregación y potencialmente la misma amenaza para nuestra iglesia el día de hoy. Y esto es la desunión. Si vamos a ser capaces de mantenernos unidos contra el mundo, primero debemos ser capaces de mantenernos unidos como iglesia. Y esta es la conexión que Pablo hace, comenzando con la primera palabra de Filipenses capítulo 2, cuando él dice, por tanto. Entonces, los quiero invitar a que abran sus Biblias a Filipenses capítulo 2, mientras comenzamos en el verso 1 y voy a leer hasta el verso 5. Filipenses capítulo 2. Comenzando en el versículo 1 y leeremos hasta el versículo 5. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicándoos a un mismo propósito. No haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considérese otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la santa palabra de Dios viviente, así que busquemos orar para bendición. Señor, reconocemos que sin ti nosotros no podemos hacer nada. Tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Y así que pedimos que tú nos cultives en nosotros para que podamos dar mucho fruto para tu reino. Ayúdanos a rodear nuestra voluntad y deseos hacia ti. Por favor, renueva nuestras mentes y transforma nuestras vidas para que podamos mostrarle al mundo lo que verdaderamente significa seguirte. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, la forma de superar el conflicto externo es primero superar el conflicto interno, viviendo juntos en unidad espiritual. Y así que Filipenses 2, del versos 1 al 5, nos enseña por qué debemos practicar la unidad. ¿Cómo se ve la unidad en la iglesia en términos prácticos? Y cómo debemos tratarnos unos a otros para mantener esta unidad. Y esta es la manera que verdaderamente honramos y promovemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que primero, la motivación para la unidad de la iglesia. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Comenzando en el versículo 1, hay motivos para este llamado y todo tiene que tener un motivo, ¿no? Yo debo ser motivado hacia algo y esto no es distinto. Pablo nos da la motivación para la unidad. Filipenses 2:1 responde a esta pregunta. En 4 cláusulas, Pablo nos da los motivos poderosos para buscar la armonía en el cuerpo local. Los sí, entre comillas, están en el verbo presente y presentan la motivación para la unidad de la iglesia. Y están sobrepuestos, entrelazados, trabajando juntos. Cada uno no es particularmente distinto al otro. Y lo que Pablo está haciendo es tirando los 4 direcciones, todas moviéndose al mismo motivo singular. Y es esto: una gratitud por lo que el Señor ha hecho por ti. Eso debería de ser lo que motive nuestros corazones, lo que nos debería llevar a la unidad. Tu principal motivación para la unidad dentro del cuerpo es agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por ti. Y los sí, entre comillas, son todas facetas diferentes de este mismo diamante que conducen a esa misma realidad central. Y los sí, entre comillas, no son hipotéticos, sino se refieren a certezas, no posibilidades. Serían mejor traducidos como puesto que o por qué. Por ejemplo, si estamos en Hickman, entonces también es cierto que vivimos en California. Si tú estás en Hickman, es una realidad
que tú estás en California. En otras palabras, Pablo está diciendo, porque estas cosas son verdaderas de ustedes, deben vivir en unidad los unos con los otros. Nótese también el uso repetido de la palabra cualquiera en este versículo. Pablo usa la palabra así para enseñar que este llamado a la unidad no se dirige solamente a las personas espirituales maduras, solamente para los pastores o los líderes. No, esto es para todo el cuerpo. Este es un llamado a la unidad que es para todos que personalmente han experimentado la salvación del Señor Jesucristo. Si tú eres un creyente, este llamado es para ti. Es lo que ha hecho Jesús por ti suficiente para motivar al llamado de la unidad. Es suficiente para saber que Él te llamó a ti. Debe de causar esto para que entonces se amen los unos a los otros. ¿Y cuál es la voluntad del Hijo de Dios para nosotros? Bueno, Jesús oró por todos los que creen en Él. En Juan 17, versículo 21, Él dice esto, que sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad que compartimos, la unidad que tenemos en este cuerpo, debe de reflejar la unidad que está en la Trinidad. De la misma manera que el Padre, Hijo y Espíritu están unidos en todas formas, en todas maneras, así deberíamos de estar unidos. Y si tú no eres un creyente aquí esta mañana, ¿qué tan diferente suena eso y se ve que el mundo alrededor de ti? Creo que todos podemos reconocer que el mundo ahora es muy fragmentado, cada uno teniendo nuestras propias casas individuales. Personas incrédulas no tienen nada que los mantiene juntos, además, más que la comunidad en el pecado. Sin embargo, la iglesia debe de manifestar el poder del evangelio en su unidad colectivamente, así como en una vida transformada individualmente. Así que Jesús nos llama a la unidad para que nuestras vidas muestren al mundo el poder del evangelio. Y ahora Pablo expone esa motivación, ese agradecimiento en 4 declaraciones. Pero primero, debido a nuestro aliento en Cristo, y esto habla a cada persona que está en Cristo. Pablo apela a nuestra unión compartida con Cristo y la experiencia de nuestros beneficios espirituales en Cristo para fomentar la armonía en su iglesia. Dios ha derramado literalmente todos los recursos del cielo en tu vida como un creyente. Él te ha dado todo. Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales están en Cristo. A lo mejor no vivimos de esa manera, pero esa es la realidad. Y en medio de la prueba y el sufrimiento, ¿hay algo que eleve más nuestro espíritu que saber que estás seguro en Cristo? Amigos, hemos sido bendecidos mucho más allá de lo que merecemos. Así que Pablo apunta a esto. Ya que se te ha dado todo esto, ¿no deberías conceder gracia a los demás y hacer lo que sea necesario para promover la paz y abrazar la unidad en el cuerpo? De lo primero que Pablo habla acerca de animar y luego en la segunda frase, por nuestro consuelo de amor. Si hay algún consuelo en el amor. La idea de consuelo es que el consuelo amoroso que recibimos del Señor. La ternura amorosa del Señor con la que nos ha bendecido en nuestra salvación y en nuestra santificación. Tenemos la bendición de conocer a Cristo y ser encontrados en Él. Se nos ha dado el don de la fe. Él es nuestro y nosotros somos suyos. ¿Y qué consuelo debe traer eso a cada uno de nosotros cada noche mientras recostamos nuestra cabeza en la almohada, sabiendo que estás seguro en Cristo? El hecho de que Dios nos ama. Por muy desagradable que fuéramos, ¿no deberías tú eso moverte a amar a tus hermanos? La comprensión de que el amor divino nos alcanzó y nos salvó y que Él nos ha traído hacia sí mismo, nos ha liberado. Esto te debe
de llevar a estar en unidad en los unos con los otros. Así que tenemos este alentar de Cristo, teniendo un tierno consuelo que proviene del amor celestial de Cristo. Y luego dice, si hay alguna comunión del Espíritu. Porque el mismo Espíritu que habita en ti, habita en mí también. Tenemos este mismo Espíritu. Y así que, hermanos y hermanas, desde entonces, porque el Espíritu Santo ha aplicado nuestra regeneración, así que Él ha asegurado nuestra gloria, nuestra eternidad, y que no sabemos por qué orar. Él nos ha dado el don para servir y para comprender y someternos a su palabra, y como nos ha dado el poder para resistir la tentación, ya que compartimos esta comunión y esta asociación en esta vida compartida del Espíritu, ¿cómo no podemos por gratitud responder en oración a nuestro Señor? Debemos responder a esta oración porque Él es digno. Él es digno de todo esto. El Espíritu nos impide ser solo una organización. La iglesia no es una organización, es un organismo. Estamos unidos juntos por este Espíritu. Él es la vida de la iglesia. Él pone la vida de Cristo en nosotros y nosotros estamos en el mismo cuerpo y compartimos el mismo Espíritu. Por lo tanto, tenemos verdadera comunión los unos con nosotros. Y por cuarto, Él lleva este motivo de otra manera, por la afección y la compasión. Y la primera palabra, afecto, que Pablo usó en el versículo 8 del capítulo 1, donde dijo, porque Dios es mi testigo, cuántos deseo a todos vosotros con el afecto de Cristo Jesús. Cristo tiene profundos sentimientos de afecto por ti. Él murió por ti. Él dio su vida cuando tú eras su enemigo. Tú le perteneces a Él. Tú eres su esposa. ¿Cómo somos nosotros afectuosos así con Cristo? Él es mucho más afectuoso con su esposa. Y la segunda palabra, compasión, refleja la misericordia que se nos ha mostrado. Dios verdaderamente ha sido misericordioso con nosotros. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun si estás aquí esta mañana y no conoces a Cristo en una manera salvífica, Él ha sido misericordio para ti. Él te ha dado este día, Él te ha dado aire en tus pulmones, un latido en tu corazón para que vengas aquí por cualquier razón. La primera vez que vine a la iglesia no tenía nada que ver con Dios. Todo que ver con una chica. Así que dale gracias a Dios que ha sido misericordioso contigo hoy y te llama a que vengas a Él en fe y arrepentimiento. Y si tú eres un creyente esta mañana, tú sabes exactamente de lo que estoy hablando. Tú recuerdas ese día cuando la gracia de Dios fue derramada en tu vida. Tú has recibido, amigos, un afecto tierno de Cristo. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Armonía dentro de su hogar. Estos beneficios deberían moverte a vivir en paz los unos con los otros, resolviendo las diferencias y sanando todas las heridas y trayendo metas juntas. Hablando de lo que estábamos hablando a Cristo, que Él pueda quitar todas estas divisiones para traer un cuerpo en unidad. Y date cuenta que Pablo no quiere persuadir o detenernos con trucos, sino que Él apela a nosotros a través del Hijo y el Espíritu para inspirar a los santos. Pablo quiere persuadirte por este alto y santo motivo de gratitud hacia Dios. Y luego, secundariamente, dice, y no solamente hazlo por Cristo, sino hazlo por mí también y hazlo por mi alegría. Verso 2 dice, completa mi alegría. La unidad es un llamado celestial, pero también es una súplica terrenal. Por la alegría del pastor que no quiere llevar a las ovejas de Cristo con tristeza, sino con alegría. Hebreos 13, verso 17 dice esto.
Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por sus almas como quien han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y así que en este mandamiento de completar su gozo, Pablo nos dice lo que se necesitaría para llenar su copa de gozo hasta el borde. Y que no se nos olvide, ¿dónde está Pablo en este tiempo? Pablo está en la prisión. Pablo está en una prisión y él no sabe si va a ser soltado, liberado o va a ser ejecutado. Y él tiene gozo en Cristo. Pero hay algo que los filipenses pueden hacer para completar o para perfeccionar este gozo. Él no les pide que le envíen más dinero y no les pide que lo ayuden a salir de la cárcel. Les dice que su gozo sería completo si vivieran juntos en unidad espiritual. Esta era la carga de Pablo. Y tú ves esto en Filipenses, pero lo ves en todas sus epístolas continuamente. Este es su tema. Él estaba más preocupado por la división de la iglesia que por la amenaza de martirio. La unidad de los cristianos es una preocupación de Dios, pero en esta primera línea de verso 2 también nos damos cuenta que también es la preocupación de los piadosos. La unidad de la iglesia es ordenada por Dios el Padre, establecida por Dios el Hijo y sostenida por el Espíritu Santo. Así que cuando no hacemos todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no estamos simplemente rebelándonos contra nuestros líderes espirituales, sino que estamos pecando contra Dios mismo. Ahora, hablamos de... Yo no quiero pecar contra el Señor. Tenemos los dos lados, tenemos motivación, tenemos el amor que nos puede motivar, pero también tenemos el temor del Señor que nos motiva también. Pero de cualquier manera, espero que tú estés motivado y yo espero que genuinamente quieras perseguir esta unidad basado en lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor está haciendo y todo lo que Él promete hacer en tu vida. Entonces vayamos ahora del por qué a lo que debe de mirarse o cómo se debe mirar. ¿Cómo se ve la unidad en la iglesia? ¿Qué características verás? Así que vemos las marcas de la unidad en la iglesia. Verso 2. Siendo del mismo sentir, conservando del mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y aquí tenemos 4 marcas que son características identificativas de unidad. Y estas 4 frases superpuestas revelan las marcas de una iglesia unida. Y la primera es una profesión común. El llamado de ser de un mismo sentir significa pensar de la misma manera. Y está en el tiempo presente, que denota una acción continua. No que una vez pensamos de la misma manera, sino que constantemente estamos pensando de la misma manera. Y esta acción continua, esto no significa que debemos estar de acuerdo con todo lo que sucede o dejar que otras personas piensen por nosotros. No es eso lo que dice aquí. Más bien, la afinidad o la profesión común, esto se habla a una unidad doctrinal. El cristianismo tiene que ver primeramente con la mente, el renovar de tu mente. Se trata de cómo tú piensas, se trata de derribar toda idea que levante contra el conocimiento de Dios y llevar a todo pensamiento cautivo a Cristo. El fundamento mismo de esta unidad es la verdad proclamada, la verdad explicada y la verdad aplicada, porque la iglesia es el pilar y el soporte de la verdad. En 1 Corintios 1:10, Pablo dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir. Tú no agarras unidad de
obtener una emoción compartida. La unidad proviene de tener la misma mente, de nuestra comprensión compartida de la verdad. Y esta profesión común debería conducir a nuestra práctica común. El llamado a la unidad es también un llamado a tener el mismo amor, porque el amor fluirá de esta sana doctrina. Así que debemos amar a todos de la misma manera. Y yo sé lo que puedes estar pensando. ¿Cómo puedo amar a todos de la misma manera? Hay personas en la iglesia que me importan profundamente. A lo mejor tú dirías esto, yo no diría esto. Pero para ser honestos, hay otros que simplemente estoy tratando de tolerar. No que tú dirías eso, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros no amamos a todos de la misma manera. Para pensar de esta manera, para decirte que es todo acerca de ti, no entiendes el verdadero amor genuino cristiano. Esto no se trata de amor positivo, sino se trata de cómo nos tratamos unos a otros a pesar de cómo nos sintamos algunas veces, a pesar de que a veces nos ofendan, a pesar de que la gente peque en contra de nosotros. Sin embargo, debemos de amar sacrificialmente de la misma manera que Cristo amó. En matrimonio, por ejemplo, no juras amar a tu pareja siempre y cuando te sientas enamorado con él o ella, sino los vas a amar para bien o para mal, en la riqueza o pobreza, para la salud o la enfermedad. Por ejemplo, hay muchos momentos donde mi esposa Nikki me recuerda que yo te amo. Puede que no me gustes ahorita mismo, pero yo te amo. Y en un sentido real, nuestro amor unos por otros y hermanos y hermanas en Cristo debe de ser similar. En Romanos 12:10, Pablo dice, sean afectuosos unos con otros en amor fraternal. Y debemos de tener una pasión común, una profesión común, una práctica común. El llamado a la unidad es también estar unidos en espíritu. Y nótese en tu texto que el espíritu es con una S minúscula, porque esto no se está refiriendo al Espíritu Santo. Y aunque es cierto que todos los creyentes están unidos en el Espíritu Santo, este término griego significa estar unidos en alma. Literalmente puede ser traducido como una alma, un término que Pablo aparentemente había inventado. Hablo de una pasión común que debe tener la Iglesia de Jesucristo, tener una sola alma, de comportarse los unos con otros como si fueran una sola persona, compartiendo un mismo corazón y una misma mente. Tú sabes cómo suena esto, esencialmente como almas gemelas. Debes de ser almas gemelas unos con otros, debemos tener la misma mente, el mismo amor, el mismo espíritu y debemos estar concentrados en un solo propósito. La cuarta marca de la unidad es un propósito común. Este llamado a la unidad también es un llamado a tener un solo propósito, a ser de una sola mente, pensar de la misma manera. El griego aquí para propósito es la misma palabra para la mente. Y hay una progresión de pensamiento aquí donde vamos de pensar de la misma manera y ser unidos en propósito, en meta, en objetivo. Lo que tenemos aquí es una imagen de la unidad cerrándose en un círculo. ¿Y cuál sería este propósito? ¿Qué podría ser el propósito de Dios para nosotros como iglesia? Sino traerle gloria. Nosotros existimos por ese propósito. El propósito de nuestra vida es ser el mismo para avanzar el reino de Dios. No operamos con objetivos personales, no se trata de nosotros, siempre se trata de Él. Existimos para exaltar a Cristo, para glorificar a Dios, para caminar en el Espíritu ante un mundo que nos observa. Una mente, un amor, un espíritu, un propósito. Qué manera tan maravillosa de vivir esta vida. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Este es un genuino altruismo lleno del Espíritu que engendra fuerza y difunde alegría.
Y hay tres palabras que suenan similares y quiero que las podamos diferenciar. Una de estas es unidad, otra es unión y otra es uniformidad. Quiero ser claro de cuál estamos hablando. Ahora, lo que estamos buscando es la unidad, no unión y no uniformidad. Alguien lo dijo muy bien. Puedes tomar dos gatos, atar sus colas y colgarlos sobre un tendedero y van a estar unidos, pero no van a tener unidad. No queremos ser de esa manera. Queremos algo más que la unión. ¿Y qué es uniformidad? La uniformidad proviene de la presión externa. Todos están diciendo lo mismo, se parecen igual, haciendo las mismas cosas, pero eso no es sano ni tampoco es bíblico. La unidad viene de lo más profundo. Es un deseo interno de comportarse de la manera cooperativa para el beneficio de los demás. Porque tenemos el mismo Padre, porque tenemos el mismo Señor, el mismo Espíritu. No estamos unidos por reglas, pero estamos unidos por amor. Así que, por lo tanto, sabemos por qué debemos estar motivados por la unidad. Hemos visto las marcas, pero ¿cómo se ve este llamado sobrenatural y cómo lo vamos a mantener? Esto no es una cosa que haces de una vez y por todas. ¿Cómo es que vamos a mantener la unidad en la iglesia? ¿Cuáles son los medios? Bueno, versos 3 al 5 nos proporcionan la respuesta y estos versículos están llenos de exhortaciones negativas y positivas que nos llaman a vivir en una manera que promueve la unidad de la iglesia. Primero, deben humillarse. Versículo 3 dice, no haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considérese al otro como más importante que a sí mismo. Y este versículo va al corazón de la cuestión, ¿no? Lleva al punto principal, nos muestra la razón esencial por la que nos resulta tan difícil construir y mantener la unidad, es por el orgullo. El egoísmo y la vana presunción son los enemigos mortales de la armonía en la iglesia y no puede haber unidad genuina donde no hay verdadera humildad. Por ejemplo, C.S. Lewis escribió, la soberbia es la gallina madre bajo la cual se incuban todos los demás pecados. Y en el versículo 3, Pablo prohíbe a los santos permitir que el orgullo incube dos huevos particulares, el egoísmo y la vana presunción. La palabra griega para el egoísmo se usa en Gálatas 5:20, donde se identifica como una de las obras de la carne y se le da, se le compara al adulterio, la idolatría y el asesinato. Así es como Dios ve el egoísmo. La vanagloria vacía se traduce un término griego compuesto que significa vanagloria y fantasía insensata. Es un estado de mente que busca la elevación personal y su propia alabanza. Así que el egoísmo es derribando a los demás, mientras que la vanagloria es construirnos a nosotros mismos. Así que después de condenar al orgullo, Pablo entonces elogia la humildad. La humildad en el griego significa humildad de mente y es lo opuesto a la altivez. Quiere decir que eres humilde y no que te pienses de ti como una lombriz, como tierra, no te estás golpeando mentalmente, sino que ves a otras personas como más importantes que tú mismo. Sus derechos son más importantes que los tuyos, su bienestar es mejor que el tuyo y su gozo mejor que el tuyo. Así que esto debes demostrar verdadera humildad. El versículo 3 dice que la humildad ocurre cuando tratamos a todos los demás como más importantes que nosotros mismos. Y piensa en qué tipo de iglesia seríamos si esto fuera verdadero continuamente en esta iglesia. Yo he sido bendecido de ser parte de esta comunidad por más de 20 años y los amo y le doy gracias al Señor por ustedes, pero otra vez esto es algo que continuamente tenemos que crecer y madurar.
Imagínate qué clase de iglesia seríamos si pensáramos de otros más importantes que nosotros mismos. Te puedo asegurar algo, estaríamos unidos. Ahora, seamos claros, este texto no enseña que todos son superiores a ti, o más talentosos, o más valiosos que tú. No es lo que está diciendo. Enseña que la verdadera humildad cristiana ve a los demás como dignos de nuestro trato preferencial, no de uno al otro, sino más que yo mismo. Romanos 12:10 dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Y escucha esto, con honra, dándose preferencia unos a otros. Esto debe ser una competencia entre nosotros. ¿Cómo podamos ganarnos unos a otros mostrando preferencia los unos por los otros en honra? ¿Y de dónde viene esta? ¿Por qué los cristianos caminan por la vida sintiendo un humilde sentido que debemos dar servicio a otras personas en lugar de que ellos nos den a nosotros? La respuesta es que Cristo nos amó y que Él murió por nosotros y que Él nos perdonó y nos aceptó y que Dios nos adoptó y hemos sido justificados y que nos dio vida eterna y que nos hizo herederos del cielo y Él no nos debía nada. Dios nos ha hecho coherederos con Cristo. No solo eso, no solo nos quitó nuestros pecados, pero también ha imputado hacia nosotros la justicia de Cristo. Queridos amigos, tenemos tanta riqueza. Jesús no solo pensó en sus propios intereses, sino también en los tuyos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. De allí viene nuestra humildad, cuando nos sentimos abrumados por la gracia de Dios y realmente reconocemos nuestra bajeza. Así que les pido, ¿eres una persona humilde? Puedes poner eso a la prueba. Hazte esta pregunta. ¿Quién es el mayor pecador que tú conoces? Para algunos de nosotros, pensando esa lista, puedes estar mirando a tus contactos, a lo mejor un amigo, a lo mejor un familiar viene a tu mente y es comprensible. Sin embargo, todo lo que sabemos sobre el pecado de los demás es información de segunda mano. Es posible que escuches o incluso seas testigo de ella, pero hay tanto que no conoces de sus pensamientos, actitudes. Por el otro lado, tienes un conocimiento íntimo de cada motivo carnal que tú haces, cada pensamiento impío que tú albergas, cada mala palabra que tú albergas, cada acción pecaminosa que cometes y cada cosa malvada que dices. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo se refirió a sí mismo como el principal de los pecadores. Por eso dijo que él es menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo era el pecador más grande que Pablo conocía. Yo soy el pecador más grande que yo conozco. Y tú eres el más grande pecador que tú conoces, basado en tu conocimiento de primera mano. Así que no tenemos motivos para ser orgullosos, sino contar a los demás como más importantes que nosotros. En segundo lugar, debes ir más allá de tu propia agenda personal y preocuparte realmente por los demás. En el versículo 4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Otra vez, seamos claros con este texto. Este texto no te prohíbe tener intereses personales, está bien. Y no te prohíbe ponerle atención a ello. De hecho, es un pecado si tú no cuidas tus dones o tus deberes o las personas bajo tu cuidado y tus recursos y las oportunidades que el Señor te ha confiado. Obviamente, hay algunas cosas que debes cuidar en tu propia vida, pero Pablo dice, no hagas solo eso. No mires solo por tus propios intereses personales, sino también por los intereses de los demás. Y así que este versículo es un consejo piadoso para todas nuestras relaciones personales. Por ejemplo, pensemos en el hogar, padres. Por ejemplo,
Si tú estás viendo televisión y tu hijo te dice, ¿jugarías conmigo? No pienses solo en lo cansado que estás, pero por un acto de voluntad evangélica y exaltando a Cristo, pon los intereses del niño por encima de tus placeres de relajación. Imagínate, como hablamos de la relación con padres e hijos, pero imagínate entre esposos y esposas, padres e hijos, hermanos y hermanas, amigos y vecinos, compañeros de trabajo y compañeros de clase, que no solo buscan sus propios intereses, sino los de los demás. Piensa en el testimonio para Jesucristo que tendría la iglesia en el mundo si fuéramos más allá de nuestras propias agendas y buscando los intereses de los demás. Gálatas 5, de 13 al 14 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. James Montgomery Boyce, comentando sobre este versículo, dijo, el incrédulo naturalmente se pone a sí mismo en primer lugar, a los demás en el segundo lugar y a Dios en último lugar. Y puede que piense que merece este orden, pero la Biblia enseña que debemos invertir la serie. Dios debe ser primero, los demás deben de ser segundo y debemos ser los últimos. Nuestra consideración por los demás debe preceder nuestra preocupación por nosotros mismos. Y se nos olvida esto muy pronto, así que tengo un acrónimo pequeño para ustedes. Joy. Jesús, otros y ustedes. Haz que el bien de los demás sea tu enfoque. Encuentra tu gozo hacer a los demás sentirse felices. Esta es la mentalidad que debemos de tener, a compartir la vida juntos. Pero ¿de quién debemos aprender a vivir de una manera tan humilde, desinteresada y cariñosa? Si tú eres como yo y tú tienes dificultad con servir a los que son difíciles de amar, busca en Cristo. Reflexiona en lo que Él hizo por ti. Esta es la mayor ilustración de humildad, se encuentra en el Señor Jesucristo. Tenemos todo el poder y el ejemplo que necesitamos en Él. El versículo 5 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esta exhortación es una declaración importante del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Muchas religiones del mundo pueden ayudar a una persona a cambiar sus caminos, pero no pueden convertir el corazón. Esto es lo que distingue al cristianismo. El verdadero cristianismo se enfoca en el corazón y esto conduce al cambio espiritual de adentro hacia afuera. Jesús no solo es capaz de cambiar tu comportamiento, Él puede cambiar tu forma de pensar. Jesús no proporciona modificación de conducta. Él hace un trasplante de corazón. Así que el versículo 5 es la llave que abre la puerta a la vida descrita en los versículos del 1 al 4. El verdadero cambio solo puede suceder a través de la naturaleza divina, la vida obediente, el servicio humilde, la muerte expiatoria y la gloriosa resurrección de Jesucristo. En el versículo 5 nos instruye a adoptar una mentalidad de humildad semejante a la de Cristo. Y a lo mejor piensas que eso es difícil, pero no me digas que no puedes cambiar tu actitud. No me digas que no puedes controlar tu mente. El verso 5 te lleva a esto. Puedes hacerlo porque el mandamiento de Dios es la habilitación que Él te da. El hecho de que el versículo 5 nos dice que tengamos la mente de Cristo significa que Cristo puede cambiar la forma que piensas. Jesús es capaz de equiparte para lo que Él te está llamando. Así que claramente, siempre ha habido problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre ha habido pecadores en la iglesia. Y a lo mejor has escuchado que la iglesia está llena de hipócritas. La verdadera iglesia no es así, porque esta iglesia reconoce que somos pecadores necesitados de un Salvador. Pero por ese pecado, nuestras tendencias carnales es tender a tener desunidad, división.
unos con otros. Y por eso es que el apóstol escribe tanto acerca de buscar, preservar y proteger la armonía dentro del hogar o la casa del Señor. La unidad es un producto del amor y el amor es un producto de la humildad. Y la humildad es una virtud profunda. A lo mejor la mejor de todas las virtudes cristianas. ¿Y quién se humilló más? El Señor lo hizo. Y ese va a ser nuestro tema para la próxima semana. Miramos a la unidad. Hablamos grandioso de esta humildad, pero Pablo la próxima semana va a usar algo glorioso para ilustrar para nosotros cómo se ve esta humildad. Pero antes de que cerremos, seamos recordados que antes de que Cristo mostró esta gran humillación en la última cena, antes de que fuera crucificado, Él habló estas palabras. Ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, así también deben amarse los unos a los otros. Por esto todos conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Así que nosotros tengamos esta mentalidad que también hubo en Cristo Jesús, que humildemente demostremos el amor sacrificial y que el mundo vea el poder del Evangelio a través de la iglesia de Hickman. Oremos. Padre, tu palabra es una luz a nuestras almas, es una lámpara a nuestro camino y lleva con sí, más allá de la bendición, una responsabilidad. Y te damos gracias por la claridad de tu palabra. Y aunque este pasaje no es difícil de entender, es imposible de aplicarlo aparte de que tú nos ayudes. Danos esta humildad y amor que sustenta la unidad del Espíritu y el pacto de paz por el beneficio del Evangelio, que seamos un pueblo que su deseo por la unidad en la iglesia que tú compraste por tu propia sangre, por la gloria de tu nombre oramos. Amén.